Hola amigos, amigas, amigues, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos estén viendo. Es un gusto para nosotras poder comentarles que estamos en esta experiencia, en esta iniciativa de conversaciones de Chu, que en cada ocasión estamos tratando de hablar de temas de interés sobre los derechos humanos, la comunidad LGTBIQ+, y tal. Así que gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, por comentar los programas. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial que para eso le doy el pase a mi compañera Maribel, que es la que la va a presentar. Sí, hola, ¿cómo están? Tenemos aquí cada uno un ejemplar de la última publicación que ha hecho nuestro querido amigo, activista Manolo Forno. Estoy muy contenta, estoy leyéndolo, estoy por terminarlo, Manolo. Y como dice Cristian, te voy a presentar. Bueno, ya todo el mundo te conoce a ti, todo el mundo te quiere. Tú eres un Me activista. odian también. Bueno, sí, sí, también. Ay, de todo hay en la Villa del Señor, como dicen. Eres fundador del MOL, del Movimiento Homosexual de Lima, allá por los años 70, 80, 83, el año 1983. 83. Manolo es bachiller en Ciencias de la Biología, también estudió un diplomado en Estudios de Género, tiene también un diplomado en Estudios de la Salud del Adolescente por la Universidad Cayetano Heredia. Estudió la maestría de Género, Sexualidad y Políticas Públicas en San Marcos, que ahí nos hemos encontrado también en alguna etapa de Ujú. nuestra vida, Manolo y yo. Eh, Además, está casado con Martín, con quien convive desde el año 1994 y casi 20 años, ¿no? 20 años han pasado, 20 años después 28 años. 28 años, yo soy mala con las matemáticas. 28 años después se casa con Martín en Quintana Roo, en el puerto Aventuras. Mira qué Sí. coincidencia. Ajá. Tiene dos perrijos, como él mismo llama, y nada, aquí estamos para conversar sobre esta publicación que además recomendamos. Vamos a hablar algunas cosas sobre lo que hemos venido leyendo, lo que hemos venido encontrando. Me encanta, Manolo, que el libro combina tus experiencias, combina anécdotas con el contexto político, económico, cultural, social que vive el Perú, ¿no? Durante todas estas décadas. Entonces de verdad, es súper entretenido de leer, facilísimo y de aprender muchísimo, además. Bueno, muchas gracias, Manolo, por estar este episodio de Conversaciones de Chu. Tú formas parte digamos, de la organización de este programa y hoy además eres el invitado especial. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas quienes nos están viendo. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Bueno, también hablaré así. Yo lo conozco a Cristian desde cuando era jovencísimo, flaquísimo, y llegó al mall, ¿no? Y yo en esa época era director Yo me acuerdo, entre, yo me acuerdo entre el que cuando 89 y 94. imagínate, claro, yo llego al mall, o sea, yo llego al mall en el 95, a fines de junio del ¿Ves? Ahí 95, está, claro, ¿no? claro. Así tal cual, quien me abre la puerta en el mall, así literalmente es Manolo, ¿no? Sí, Yo me acuerdo que fui a claro, hasta ver ahora lo tengo una así. exposición de arte, me acuerdo, porque en esas épocas el mall Claro, solía hacer, digamos, una celebración de todo el mes del orgullo, con exposiciones de arte, con etcétera, ¿no? Una serie de actividades. Y yo no sabía de la existencia del mall en ese entonces, yo estaba en la universidad, ya estaba creando el segundo año, y unas amigas me dicen, oye, mira, está en el periódico. Imagínate que antiguamente nos enterábamos por el periódico, ahora la gente se suele enterar por las redes sociales las cosas, ¿no? Pero había toda una pues, nota sobre el mall y sobre la exposición, ¿no? Y entonces me dice, vamos a ver, porque ya más yo en esta época era muy asiduo a centros culturales, a galerías de arte, ¿no? Y todo. Entonces ya, vamos, ¿no? O sea, yo sin saber realmente qué era el mall ni qué significaba, nada. Entonces, y me acuerdo que Manolo me dijo, no, ya se cerró, porque era el último día de junio, y creo que ya se había sí, cerrado la exposición, y yo no sé qué cuenta me inventé que yo venía de provincia, no sé qué, para que me dejara entrar, por favor, como que rogué, por favor, déjame entrar. Y ya, me dije, pasa. Ella venía con dos amigas, me acuerdo, de la universidad. Sí, pasamos, ¿no? Pasamos a ver la exposición en la sala del mall y tal.
Y para mí fue muy impresionante, o sea, mi primer acercamiento ya con, digamos, con el movimiento en sí, porque claro, había tenido yo experiencias eh, de acercamiento, digamos, a lo LGTB en mi propia familia, ¿no? Soy el único de la diversidad, pero digamos, a nivel del movimiento, de organización, este era mi primer acercamiento y fue para mí muy impactante que todo entrara desde lo visual, desde lo cultural, habían pinturas, fotografías, esculturas, y para mí me movilizó mucho, ¿no? Entonces, pero digamos, como para recrear un poco lo que está comentando Manolo, que claro, nos conocemos, imagínate, desde estas épocas, ¿no? En el que yo pues obviamente tenía muchos kilos menos, tenía el pelo más largo, recuerdo, que yo usaba el cabello largo y tal, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, los años pasan, pero sí, sí, se ha fortalecido, se ha construido el vínculo, la amistad, al punto de que, mira, ahora tenemos un espacio de manera conjunta también con Maribel y todo eso, ¿no? Manolo, una consulta a propósito, digamos, Dime, de lo que estamos conversando. ¿Qué te, ¿Qué es lo que a ti te motivó a escribir este libro que son tus reflexiones, tus memorias? ¿Qué es lo que te motivó? ¿qué me motivó? Había, o sea, primero que yo frente a la historia o a la academia hetero me siento frustrado. O sea, es un rollo no resuelto mío, obviamente, ¿no? Entonces, yo nunca pude aventurarme así a escribir mi tesis de biología. Tampoco pude aventurarme a escribir mi tesis de la maestría en San Marcos, porque encontraba que los sistemas metodológicos como que nos convertían o me convertían en una cuestión fría, mecánica, de historia sin sentido, sin vida, sin emociones, sin esos ojos de lo que significaba el ser maricón, ¿no? Entonces, todas las veces que había intentado hacer algo, todas las veces la había abandonado. Y conforme fueron pasando los años, yo dije, yo tengo que escribir algo, tengo que escribir un libro que sistematice, que sintetice mi experiencia de vida como maricón, pero como eje central, Ujú. como columna vertebral de lo que es mi vida, es tu vida y es la vida de Maribel, que los tres hemos vivido, hemos luchado por estar dentro, pero siempre nos han sacado afuera, a los bordes, a los límites, ¿no? Entonces, yo dije, tiene que ser así, y empecé a pensar sobre qué escribía. Primero, intenté construir una autoetnografía desde la mirada de los antropólogos. Pero a mí el asunto de empezar a buscar bibliografía, hacer las notas de pie de página y esas cosas, como que me le quita la vida y las emociones y el color de la libertad, Ya, ¿no? O sea, te encajonas en algo. va. Entonces dije, no, yo voy a hablar sobre mis memorias, sobre lo que yo he vivido a través desde que tengo uso de razón, y eso vincularlo a cuáles son los momentos políticos y sociales en el país y en el mundo, de lo que significa o significaba ser una persona LGTBIQ+, o gay en mi... No, porque yo me autodefino como Manolo, que en algún momento puedo haber discurrido con usando ropa de chu, en otro momento con usar maquillajes, en otro momento vestirme con botas de cachaco, ¿no? Que ha sido parte de mi acumulación de experiencias en función al momento histórico y social que vivíamos, ¿no? Entonces, tomé la decisión, dije, esta es mi tesis de, de biología, mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado. Entonces, de ahí empecé a pensar cómo empiezo a escribirlo, ¿no? Partiendo de que como yo había estudiado en un principio biología, siempre he tenido la impresión de que no podía escribir bien. Solamente no estaba preparado para escribir
cosas, pero ya con el diploma de estudios de género, la maestría de género, sexualidad y el vincularme mucho con personas y cursos y cosas por mi trabajo de ciencias sociales, me di cuenta que podía escribir cosas, ¿no? Entonces me metí a un curso de cómo escribir historias. Y a través de ese curso de ese curso de cómo empezar a escribir historias, empecé. Entonces empecé de forma desordenada y a través del tiempo empecé a encontrar ese vínculo, esa columna vertebral, ¿no? Desde lo que significó mi nacimiento, muy particular además, luego de ahí mi niñez, donde que hasta ahora, y siempre lo voy a repetir, cómo me impresionó el ver a un hombre calato, ¿no? Cuando yo era muy niño, a los 3 años, pero yo no sabía lo que significaba, que eso Playa, significaba ¿no? ser La maricón. playa, Lo único, en la ah, playa, ¿no? En la playa. en la playa, claro, en la playa, claro, en la playa. Pero que marcó mi vida y que poco a poco fui encontrando las respuestas a esa fascinación por haber visto a ese arcángel, le digo yo, ¿no? Porque además yo nací en una época en la cual la homosexualidad era una enfermedad mental. Entonces, Lo mencionas en tu es libro, ¿no? Haces un cálculo que dices que claro, básicamente como la mitad de tu vida habías vivido, digamos, como Diagnosticado con una como como patología. A enfermo, enfermo, mí ¿no? también me impresionó exacto, mucho eso, digo, es verdad. claro, La mitad, más de la mitad de tu vida, más, la población homosexual en el Perú, de tu edad, digamos, ha vivido como enfermos mentales, con exacto. patologías, Ajá, como los desviados sexuales que decía la OMS, etcétera, ¿no? Entonces, exacto, claro, claro. exacto, Y solo han exacto. pasado, me parece que tú dices ahí, Manolo, 100 años desde que ya se quita del Código Penal la sodomía como un Ajá, delito, ¿no? Como exacto. penalizado del Perú. Y claro, y 100 años es poco, miren en el momento en que estamos en nuestro país. Y que además ha sido en 1924 se quitó. Estamos ahora en el año en el cual se cumplen 100 años en que la sodomía no era penalizada, ¿no? Pero sin embargo, a partir de eso yo coloco al propósito la fiesta de la Laguna de Barranco, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí, fue en el sí. año 59, donde si bien éramos enfermos mentales, me río de eso, ¿no? En esa época, pero no estábamos penalizados, pero los recortes de periódicos nos abordan exactamente como delincuentes, como enfermos, como degenerados, como, o sea, como lo peor de la ciudad de Lima, ¿no? Además que mucha gente que fue capturada en esa fiesta, fue llevada, fue llevada al médico legista para ver si habían tenido sexo anal. Sí, ¡Bú! No sigo hablando pero sobre eso, qué, porque qué espanto, ¿me pero entiendes? qué ¿No? violación a tu intimidad, a tu cuerpo, y a tus Ujú. emociones, A, ¿no? Tener que... a todo, Horroroso, a todo. horroroso. Una, Además, sí, no, sigue. quería rescatar de lo que habías dicho al inicio, Manolo, esta necesidad tuya, y creo que muchos de nosotras, también como que sentimos eso, ¿no? Que hemos hecho estudios de diplomados, de maestrías, de doctorados, que a veces la academia no logra recoger todas las vivencias que vivimos como una población excluida y marginalizada, ¿no? Ujú, eh, no logra dar voz a todas esas emociones y esas experiencias variadas, ¿no? Que te colocan en un estado, como digo, de exclusión, ¿no? Miedos, culpa, sentirte responsable por la violencia, el ujú. silenciamiento, diversos tipos de violencia, ¿no? Me llamó mucho la atención este episodio que tú vives en el puerto cuando tu papá te lleva Ah, de y este chiquito, sí, hombre es muy pequeño, ¿no? Creo que pones que sí, tiene 7 años, me parece.
Ajá, y vivir una situación de violencia, y luego cuando eres grande, también en el colectivo Arequipa, en los colectivos que iban por la y Avenida no se Arequipa, suele claro. hablar tampoco de ese tipo de situaciones de violencia que sufren los hombres homosexuales, Ujú, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención porque digo cuánta historia invisibilizada, silenciada hay detrás, ¿no? Y desde muy pequeñito, ¿no? Que tú tienes que aprender además a esconderte, ¿no? Tú dices a disimular, que no se me note, ¿no? ujú, Y además te ujú, sientes culpable. ¿Qué estoy haciendo que igual me dicen maricón? ¿Qué he hecho? ¿En claro, qué se me ha notado desde muy pequeño esa pedagogía, ese mecanismo de sometimiento que hace que te escondas y que además, si alguien te insulta, pues tú te sientas culpable, decir, estoy haciendo mal las cosas. Y exacto. vivir con esa tensión y con esa eh, permanente angustia, ¿no? Que tú la Sí, describes muy bien ahí en el libro, ¿no? sí, y yo partí de ese rollo, para mí era como que eh, era cumplir con lo que te toca vivir por ser como eres, ¿no? O sea, obviamente si a ti se te nota, ¿no? Que eres Mm. así El mariconcito, que se te note, ¿no? obviamente, ajá, tienes que recibir ese tipo de acciones y de castigos y esos tipos de violencia para que te corrijas o te Ujú. cures, ¿no? Entonces, y que Lo que te además, dice tu compañero en el salón, ¿no? Si eres rosca o eres imitación de rosca. imitación rosca, sí, Claro, esa era una amenaza, ¿no? claro, Era una amenaza, claro, una advertencia, porque qué bueno que seas imitación, ¿no? Porque si tú ajá, fueras, no te sabes lo que... pasarían otras cosas, claro, era una amenaza, obvio, obviamente que era una amenaza, ¿no? Eso, todo ese tiempo siempre he reflexionado sobre por qué me pasaba eso, pero en esa época no habían los canales, bueno, yo no tengo, creo que hasta ahora no hay muchos canales tampoco para llevar todas estas frustraciones, estas angustias y estos miedos, también, también como lo grafica muy bien Óscar Ugarteche en sus talleres y en sus miedos y angustias, ¿no? Que hacía en el mole en nuestra Ujú, época, en los 90. ¿Cómo hacer para romper esa naturalización de la violencia sobre nosotros y naturalizar nuestros procesos de lo que significa ser una persona maricona, leca o trans, ¿no? Porque hay que vivir lo que nosotros hemos vivido para poder identificar claramente cómo nos debemos desenvolver. Ahora, eso de cómo nos debemos desenvolver en esta sociedad nos lleva a que no hay una sola manera, hay una infinitas formas de vivir y entrelazarte en esta sociedad. Pero el asunto es, si tú tomas la decisión de utilizar tu cuerpo como un instrumento de subversión a ese patriarcado o utilizar tu cuerpo como un instrumento de sumisión a ese patriarcado. Y es ahí la diferencia, ¿no? Ahí hay cosas que constantemente me llevaron a estar cuestionando, pero mi vida en realidad fue una vida opresiva, angustiosa, difícil, hasta que yo acabé el colegio. Cuando yo acabo el colegio, siento que tengo la libertad de empezar a repensar todo mm. lo que me había pasado y a empezar a construir de qué manera podía llevar a cabo una vida mejor para mí. No sé si para el resto, ¿no? O sea, porque yo lo que quería era sentirme una persona que no arrastraba cadenas como un reo o como un alma en pena que arrastras tus pecados y tus culpas hasta que te mueras, ¿no? Sé que me Partiendo parece de que es que, como un hilo conductor, Manolo, ¿no? O sea, como bien dice también Maribel, me parece que el libro, que yo ya lo terminé, me parece que es bastante ágil de leer. Como te lo comenté en su momento, yo, ujú, si lo puedo calificar en pocas palabras, yo diría dos, que es muy emotivo y es reflexivo, ¿no? Y que la columna vertebral
tal como también tú lo has señalado, y que te lo manifesté también hace algunos días, es esta constante lucha, ¿no? De tu parte, de luchar por ser libres, por ser quienes somos y poder expresarnos tal cual somos. Esa para mí era el hilo conductor en todas las historias, en todas las experiencias, desde la niñez, la adolescencia, porque es eso, es un libro de una historia de vida que la plasmas, Ujú, ¿no? Con tus memorias y con tus reflexiones, ¿no? Entonces para mí era, y que en muchos momentos me he sentido, a pesar de que, bueno, tampoco soy un jovencito, pero no somos de la misma generación, pero a pesar de eso, comparto con muchas cosas de las que tú cuentas, narras en el libro, me he sentido muy identificado, ¿no? En diversas situaciones, porque compartimos eso, ¿no? Esas, a pesar de los años, de las décadas que pasan, todavía tenemos muchas situaciones de estigma, discriminación, de violencia que no han cambiado porque son asuntos estructurales, problemas estructurales en la sociedad que aún no se ha avanzado mucho para cambiar. Entonces yo en muchas situaciones me he sentido realmente muy identificado con las situaciones de vulnerabilidad, de violencia que cuentas tú en tu libro. Yo trataba el otro día pensar, recordar algunas cosas también de mi historia un poco contigo, ¿no? Empezamos un poco ujú, cómo nos conocimos. Yo sentía esto, te lo pregunto ahora, ¿no? Pero mi presentimiento en todo caso era que todas estas reflexiones que seguramente tú has venido haciendo durante tu vida, el transcurso de tus experiencias, tus aprendizajes, de pronto, ahora tú me dirás si sí o no, yo siento que de pronto pudiste haberlas canalizado en una cosa que en el mall en su momento se llamó los talleres de identidad y de identidad, me parece que era, y ya, autoconciencia. autoconciencia, ¿no? Entonces, me acuerdo que tú lo dirigías juntamente con Lucho Rojas, por lo menos en la época en la que Sí. estuve, ¿no? Y para mí yo sentí, porque además era un curso de todo el verano, ¿no? Sí. En esa época, y yo siento, o sea, tengo esa intuición de que muchas de estas reflexiones, de todos esos aprendizajes de vida y toda tu experiencia y tus conocimientos, de alguna u otra manera, los plasmaste o lo plasmaron en esta metodología que había en estos talleres. Yo sinceramente, y siempre lo he dicho, yo sentía que cuando terminé ese curso, que era de unos 3 meses me parece, era que yo me gradué como gay, tal cual, ¿ya? Era un poco, sí, porque era un poco reflexionar sobre una serie de situaciones y la manera, y la dinámica y la metodología en que se planteaban las análisis, para mí era muy interesante, me hacía pensar mucho. Recuerdo mucho una experiencia en la que tú nos dices a todos los que participamos que todos éramos gays, ¿no es cierto? O en alguna había creo que se identificaba como bisexual, pero por ejemplo que dibujáramos a la persona, nuestro príncipe azul, a la persona ideal que nos gustara, así como queríamos como la soñábamos, ¿no? Entonces cada uno Ujú, dibujaba, ¿no? En su papel, en su hoja, ¿no? Entonces, y al final era como, y ahora rompan ese dibujo, ¿no? Y tú, ujú. ¿cómo? Pero ¿cómo vamos a, o sea, nos ha costado tanto trabajo dibujarlo y ahora, y la reflexión era, los príncipes azules no existen, son idealizaciones que tenemos en nuestra mente, porque, y un poco a partir de eso reflexionar, pero lo importante que era entrar a partir, por ejemplo, de algo que puede ser, no sé, lúdico, hasta, no sé, artístico, ¿no? De poder dibujar, y cómo eso te puede llevar también a reflexionar, a recapacitar, a movilizarte una serie de emociones, ¿no? Entonces, no sé, te pregunto, ¿no? Si de pronto en ese momento de tu vida, estando en el mall, dirigiendo esos talleres, aplicaste tú esos aprendizajes que tú tenías, esas reflexiones que tú habías hecho hasta ese momento para plasmarlas de alguna manera en lo que se construía como parte de la metodología y los objetivos que perseguían esos cursos en ese momento en el mall. Eh, ese taller, los talleres vivenciales, también tuvieron el resultado de transformarme mi vida, aunque no lo creas. O sea, yo empecé a elaborarlos, tuve a las personas que estaban alrededor mío de construir cooperativamente y conjuntamente esos talleres y aventurarnos hacia la búsqueda de sanarnos en un principio nuestras heridas a través de esos talleres que además teníamos a ustedes con las cuales nosotros nos dábamos cuenta
de que nosotros no éramos los únicos y ustedes también se daban cuenta de que ustedes no eran los únicos que vivían en este mundo agresivo, violento, homofóbico y distante, ¿no? Sin entendimiento. Entonces, empezamos para que las personas y nosotros nos diéramos cuenta que no éramos los únicos. Y hay algo que entendí, de que al sistema heteronormativo, patriarcal, capitalista, lo que le interesa es que cada uno de nosotros piense que somos únicos, que no existe nadie igual alrededor, para dividirnos y romper la estructura de la mirada colectiva para transformar nuestro mundo y el mundo. Y es a través de esos talleres que yo empecé pero eso también era enseñanza para mí, era una búsqueda para encontrarme y para trabajar y hacerme saber que yo no era el único que tenía fantasmas, monstruos y que había vivido cosas terribles, ¿no? Ahí es donde aprendí muchísimas cosas, fue una etapa muy rica para mí, personal, como propuesta pedagógica y todo. Más bien hasta a veces me provoca poder reconstruir ese taller para poder volverlo a trabajar, ¿no? Creo que ese es un reto ahora, ¿no? Y fue muy interesante. Para mí hasta ahora me acuerdo, las mejores épocas, además, Me acuerdo, porque yo me encontré con que, Género se llamaba, ya me acordé, ¿no? Talleres vivenciales ah, y género. Se llamaban talleres sí, y género, ya me acordé, sí. sí, sí. Entonces, para recordar y vivenciar y saber cómo reflexionar, ¿no? Era como una especie de reflexión interna de todos nosotros para sentirnos más seres humanos. Ahora, yo partí de esa experiencia a partir de las experiencias de las mujeres lesbianas, cosa que había en el mall, cosa que lo tengo que Iba a agradecer decir eternamente. eso, Ellas me Manolo. enseñaron, sí, me enseñaron a tocar ese lado de los afectos, de la sororidad, que los hombres, entre comillas, lo tenemos bien escondido, ¿no? Ujú. Ahí yo tengo que agradecer a Ruth, ¿no? A Luisa, ¿no? Que eran a la misma Patricia, como parte de esta, siempre lo diré, para mí el conformar una organización mixta ha sido la mejor experiencia de todas, ¿no? Porque ahí hemos podido confluir, conversar, transparentar y expresar cuáles eran nuestros sentires, nuestros dolores, nuestras igualdades, nuestras diferencias, y nos convirtió en personas muchísimo más cercanas, ¿no? En la cual teníamos un enemigo común, los heterosexuales y la heteronormatividad que nos oprimía, ¿no? Eso fue el punto de partida. Yo creo que los talleres de autoconciencia son parte de nuestra memoria, ¿no? Entonces, son parte de nuestra Ujú, historia, ¿no? Un instrumento sumamente potente, sumamente valioso, ¿no? Como dices tú, para sentirnos más humanos, ¿no? Yo recuerdo que las compañeras del GAL contaban mucho, hacían mucha referencia a los talleres de los talleres de autoconciencia ujú, feminista, ¿no? De lesbianas claro. feministas en los años 80, en lo que les sirvió a ellas también y yo me imagino que también en el espacio del mall, para encontrarse, para hablar de una misma, ¿no? Para darle voz a todas estas experiencias que justamente, como hemos venido diciendo, habían sido silenciadas, porque no tenías a quién No. contárselas, no tenías con quién canalizarlas, nadie hablaba de ello, no habían referentes, ¿no? No, digamos, más allá de espacios muy privados o espacios muy en solitario, ¿no, Manolo? Que es otra cosa que tú dices también, ¿no? Y que me gusta Además, mucho que tú rescatas, por ejemplo, la calle como un espacio donde encuentras a otros, a mis iguales. a tus iguales, a otros como tú, que tú te sientes en confianza, ¿no? Hablas de la Plaza Sí. San Martín, de la Plaza Kennedy,
hablas de los saunas, ¿no? De los Sí, bares, de la Lima que se qué va, calor, cómo qué rememoras calor. todos estos espacios, además medio Sí, clandestinos, hablas del vóley, un espacio muy además, importante también, donde espacios importantes, espacios públicos, algunos, donde aprendías a sentirte en comunidad exacto, y saber que no estabas solo, sola en este país, ¿no? Que había gente que estaba compartiendo las mismas vivencias, los mismos dolores, los mismos cuestionamientos, las mismas curiosidades sexuales, tener con quién hablar, etcétera. Y además espacios políticos que luego van también, dilaminando sumamente para lo que tú dices, convertir otra, identificar tu cuerpo luego como un espacio político y tu exacto, sexualidad. ¿no? Y eso me parece Sí, súper chévere en pues, tu libro. y los mismos placeres y las mismas luchas, ¿no? Porque ahora como que ha bajado su frecuencia, pero Sí. antes era qué significaba, seguía siendo enfermo, había una gran diferencia entre el valor de lo que significaba ser pasivo y ser activo sexualmente, y eso se calificaba, y en el mall es algo que ha sido difícil de romper, no sé si llegó a romper totalmente, en la cual había una diferencia entre el tratamiento a quien decía que era pasivo o al decir que era activo, o mucha gente pensaba que quien llegaba al mall todas éramos pasivas y quien llegaba, quien estaba en la calle alrededor en la esquina esperando que alguien salga del mall para levantárselo, eran todos activos, cuando sabemos que ese es el discurso que utiliza la heteronorma y los Mm, heterosexuales para eh, mantener una diferencia, ¿no? que Y tiende a establecer dicotomizar, a establecer exacto. arquilleros, ¿no? Ajá, A ajá. entender de Algo manera que rígida. Sí, dime, Cristian, no, lo que ¿te he decía, movilizado algo? A ver. señalar al otro, pero al otro que no, no un otro así nada más, sino un otro que además es diferente, que no es igual y que es menos que el heterosexual, que la heteronorma, ¿no? Entonces, Exacto. es una otra edad, pero además cosificada, en esos términos, Peyorativa, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, Instrumentalizada, ¿no? hay una cosa que quiero Pero recoger. una cosa bien importante, sí, sí, una cosa bien importante es que la OMS, el APA podrían haber dicho lo que querían. Ujú. Nosotros, ustedes, sabían que no era así, que había una dignidad ahí y que encontrarse entre nosotros, entre ustedes, era potente, ¿no? Sí. En diferentes espacios lúdicos, sexuales, políticos, activista, ¿no? Por eso me gusta cuando tú Ujú. nombras las calles, las plazas San Martín, las plazas, los cines, el sauna, el vóley, las casas Claro. también, ¿no? Las discotecas, eso, toda una diversidad de espacios donde se luchaba por la dignidad. Sí, y los consultorios médicos, ¿no? Que nos servían de lugar de encuentro. Además, también para curarte de toda la recatafila de ITS que habían en esa época también, ¿no? Claro. Entonces, Sí, sí, porque como cómo, dice Maribel al inicio de la presentación también del libro, claro, tiene mucho contexto, ¿no? Digamos, del propio ambiente del TGV, de los espacios, del circuito, de los espacios de socialización, del contexto ya más macro, general, mundial, político del peruano y tal, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho también a entender el contexto en el que vas narrando tu historia, ¿no? Y tus reflexiones, que es ujú, importante. Y bueno, digamos, a mí me gustaba mucho porque habían muchos lugares que los que yo también he escuchado, eventualmente alguno que yo habré logrado también ya ir a participar, y definitivamente había algunos que ni siquiera nunca había escuchado nada, recién en tus libros los he conocido por lo que tú vas contando, ¿no? Pero ujú. sí, tal cual, coincido con el sentido, en el sentido de que son espacios en los que, independientemente si era una discoteca, sauna, eran finalmente esos espacios de encuentro, de socialización, donde se podía tener esta sororidad, compañerismo. Finalmente son, dependiendo de la actitud que uno tenga, finalmente creo que todo se puede politizar, ser politizado finalmente, ¿no? Y creo que tú
lo expresas bien también en el libro, ¿no? O sea, a partir justamente de tener una actitud crítica, reflexiva frente a lo que se puede dar, se puede vivir. Entonces yo creo que eso es importante también de tu libro, de que das un contexto histórico de la propia comunidad, de la propia sociedad peruana a lo largo de tu historia de vida. Eh, por ejemplo, recordaba una vez más a partir de este curso, y ahorita que estamos hablando de los espacios, yo recuerdo que la Ujú. primera vez que llegué a una discoteca fue por el curso del mall, ¿no? Yo nunca había y parte, digamos, del proceso de reflexión que teníamos era ir juntos, todos los que participábamos en el taller, en el curso, a la discoteca, ¿no? Y luego la siguiente sesión, digamos, ya en el propio mall, era analizar, reflexionar en lo que habíamos visto, que habíamos sentido, un poco eso, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo sigo que siempre me digo nerd, entonces en mi primer, yo siempre cuando cuento esto, bueno, la primera vez que yo fui a una discoteca fue como parte de un curso. ¿Cómo como parte de un curso? A mí se la caché. Les explico, ¿no? Entonces, sí, para mí no fue ir ay, a bailar, y no, sino fue un poco ir, sí, claro, igual bailamos y todo, pero era un poco en esa actitud también reflexiva, ver qué pasaba. Yo me di cuenta mucho de que, bueno, creo que aún se mantiene eso, bueno, ya realmente no voy mucho a discotecas ahora, pero yo me sentía como, seguramente muchos de mis compañeros también se sentían así, y lo expresamos luego en la reflexión que tuvimos, que era como que ver carne fresca, tal cual, ¿no? Entonces estábamos observados, ¿no? Vigilados, y sentía que alguien como que se nos quería acercar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo podíamos interpretar nosotros, reflexionar nosotros? Y era también compartir estas experiencias y estos cuidados que uno también ciertamente puede tener Eso. y puede desarrollar esas estrategias de autocuidado también, ¿no? Entonces, pero sí, me quería contar esta anécdota porque me hacía mucho también reflexionar a partir de lo que tú cuentas en el libro de todos esos espacios, esas cosas. Y como te digo, a mí me interpelaba mucho muchas situaciones y después yo recordaba la primera vez que yo fui a tal lugar y después me acordé que en el marco del curso, del mall, del taller del mall, fue la primera vez que yo fui a una discoteca y así fue, ¿no? Sí, pues. Quisiera agregar ahí, aprovechando este tema que estamos ¿Ya? hablando ahorita, cómo tú le pones palabras a esas experiencias, ¿no? Y me encanta esto que tú dices, el protocolo del puteo. ¿Ah? O sea, es fascinante, además, cómo lo narras, cómo lo explicas, y claro, y cuando lo lees, cae casi como natural, sí, pues el protocolo del puteo. Y yo digo, qué interesante porque eso es parte de nuestra historia, pues, es parte de Ajá. nuestras vivencias y me parece fascinante, Manolo, que le pongas palabras a eso, ¿ya? Y que lo pongas ahí, que quede, que nos podamos registrar ahí, como dice Cristian, me veo identificado con muchas de las cosas que tú vas diciendo, y yo también, ¿no? Es como, quizás no lo nombramos así y pasa desapercibido, pero es parte de Ujú. esos códigos específicos que tenemos en la población LGTB, ¿no? Claro, para mí era visibilizar, para mí era mostrar a nosotros, a nosotras, a nosotres, cómo nos desenvolvemos en esta sociedad que nos oprime, por un lado, pero también cuáles son los espacios que nosotros hemos encontrado salidas para poder ser seres humanos libres, sin culpas y sin enfermedades, ¿no? O sea, porque la sociedad lo que quería era, y la estructura heteronormativa patriarcal lo que quiere es constreñirnos, encerrarnos, hacernos sentir siempre en llantos, en angustias, en miedos y temores, ¿no? Pero siempre encontramos un momento y ahí es la reflexión que yo siempre tengo, ¿no? Por algo nos dicen locas, ¿no? Porque tomamos, pero era la única manera que en esa época se tenía para poder sobrevivir en ese mundo opresivo, ¿no? Sí. Y después yo empecé a pensar, sí, pues hay que decirlo, porque cuando tú salías por primeras veces a la calle, tenías que conocer determinados códigos, tenías que conocer determinadas acciones y determinados lugares para poderte insertar, ¿no? Pero yo siempre diré que esos espacios eran mejores que entrar por Grindr y buscar una imagen ficticia, ¿no?
que no sabes si será verdad o mentira. O sea, antes tú no sabías si su nombre era de verdad, si su carrera era de verdad, pero sí sabías que ese cuerpo era de verdad y que ese cuerpo olía y que ese cuerpo se vestía y que ese cuerpo tenía una mirada de las cosas, ¿no? Y tú ahí medianamente podías escoger y decir si quiero o no quiero, ¿no? Había que ser rápido, eso sí, pero ya, sí, en el No te sentido que siempre y rebalsaban. cuando te podías chispotear. No, o sea, a mí sí, pues me hace acordar tantas cosas, como que varias veces yo he tenido que decir, bueno, ¿sabes? A mí, yo no quiero esto, me voy, ¿no? Claro. Pero yo tenía la fortaleza de poderlo decir, había gente que no podía, ¿no? Pero yo Mm, asumí que si no lo dices, puedes, te puede Ahora, pasar algo. entre las varias cosas que tú vas narrando en el libro, y es como parte de tu querer encontrar respuestas, querer, para eso, para ser libre, ¿no? Para ser libre. Ujú. Está también, aparte de la calle, todo lo que mencionaba Maribel, estas dinámicas, estos protocolos en los diferentes espacios de socialización, estaba también el teatro, que es otra Ah, que sí, tú también narras en el libro, sí. creo que es otra de las salidas que tú vas explorando, vas encontrando para dar respuesta a estas inquietudes, estas reflexiones que tú tenías. Sí, y además que en un principio fue para construir un personaje que no se le note, ¿no? O sea, el teatro me tenía que servir para construir un personaje que no se me note. Nunca lo logré, pero sí lo que logré a través del teatro es realizarme, sentirme bien y fortalecer el personaje que yo tenía, el Manolo que yo tenía, Ujú. ¿no? Y por eso, y además a tener una mirada espacial de todo lo que sucedía alrededor mío. Y que la transparencia y la verdad era lo mejor para poderte enfrentar a esta sociedad hipócrita, violenta ¿no? Pero eso lo fui construyendo poco a poco, ¿no? No era tan fácil, además, Sin duda. porque Y todo lo que, sí, sí, bueno, me encantaba todo lo que contabas tú a partir de tu vínculo con el teatro, ¿no? Y el contexto en el que se vivía además, ¿no? Todo el tema del terrorismo, de los apagones, de lo que tú narras ahí, de sí. cuando se captura a Abimael. Abimael Guzmán, Entonces, todas esas situaciones y lo difícil que podía ser también arte, cultura, en ese contexto muy particular también, ¿no? sí. Entonces era muy interesante todo eso que nos narras. Hay un pasaje yendo a otro punto del libro que también lo tocas, que es el tema del VIH y las personas con Ujú, VIH. Hay ¿cómo se llama? Un pasaje que para mí era muy, muy emotivo. Ayer justo lo comentaba, pues estaba con a activistas ya de larga data, digamos, en el tema del VIH. ujú. Eh, y a uno de ellos le comentaba, ¿no? ¿Has leído el libro de Manolo? No, me siento, yo le comentaba, sí hay un pasaje que para mí es muy significativo, muy emotivo, por lo menos a mí me movilizó mucho, que es cuando tú cuentas que almuerzas, creo que con los compañeros, las compañeras de prosa, ¿no? Sí, Y que en un almuerzo que ellos mismos preparan y que para ti fue uno de los mejores almuerzos de tu vida, ¿no? Entonces, ajá, compartir en ese momento, además de mucha estigmatización, de mucho desconocimiento, de muchas cosas, compartir con las personas que vivían con VIH, ¿no? Entonces, y bueno, los compañeros ayer me decían, sí, es que en el PROSA fuimos una de las primeras organizaciones que hicimos un comedor para personas con VIH, claro, solamente claro. tuvieron un alimento al día, ¿no? Porque, bueno, había una serie de situaciones y tal, entonces, pero para mí resultó muy emotivo todo lo que tú vas narrando, pero específicamente ese pasaje a mí la verdad que me movilizó mucho, ¿no? Este, todo el tema del VIH en general, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto de todo esto que nos narras de este tema del VIH en el libro? Es que lo que pasa es que yo lamentablemente, soy de la primera generación del VIH, en la cual, o sea, se sabía poco de esa enfermedad y generalmente en esa época, las personas que llegaban a hacerse la prueba de ELISA, que además los resultados no habían pruebas rápidas, no había nada, simplemente sacaban tu sangre y esa sangre tuya se la llevaban a Estados Unidos
para que NAMRIT hiciera los análisis, la prueba de ELISA, que demoraba 2 a 3 meses en ida y vuelta para que te dieran los resultados, y si tú salías positivo, se tenían que volver a llevar los resultados o pedir a Estados Unidos que hagan la prueba confirmatoria de Western Blot para ver si realmente tenías VIH. O sea que las personas que salían diagnóstico positivo, o sea, primero tenías 3 a 4 meses de espera para saber qué había pasado. De Si eras angustia, ¿no? positivo, de abuso, o sea, de si eras positivo o negativo, y de angustia. Porque si te das cuenta, en esa época nadie usaba preservativo como método de protección, ¿no? Entonces, ahí como que afloraban todas. Yo, por ejemplo, y ahí lo cuento, me fui a hacerme la prueba, ¿no? Y para recibir el resultado, me chupé media botella de ron para recibirlo, y luego me chupé la otra media botella cuando me dijeron de que era negativo, ¿no? Pero no todos recibían el mismo resultado que yo recibí, Mm. porque todos teníamos, o sea, habíamos estado en contacto con personas que eran positivas en VIH, y no era porque esas personas se callaran su resultado, sino que en esa época no se sabía con claridad quién era positivo y quién era negativo, y no se sabía quién estaba quién, se sabía muy poco de la enfermedad. Era una situación terrible. Además, las personas que se notaba que estaban con VIH y eran las personas que ya estaban en la cuarta fase, en fase SIDA, ya estaban perdiendo peso, ya había hongos en el cuerpo, había miles de cosas, no veían, y un montón, fue terrible, terrible. Las discotecas se convirtieron en los centros de información en la cual tú te enterabas de quién estaba malito y quién ya se había ido, ¿no? Era uno, era como que había que ser muy reflexivo y muy fuerte para sentir de que por qué había aparecido esto, que lo que tú eras era como un castigo, una cosa así, muy horrible. Además que tampoco había voluntad del gobierno de poder implementar políticas para poder atender a todas esas personas. No, yo conocí a mucha gente que se murió y que tomaba uña de gato para que le genere y le aumente las defensas, pero no era así tampoco, ¿no? Fue una época muy dura que marcó mi vida, aprendí mucho y me ayudó a tomar decisiones claras hasta ahora, ¿no? Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar de mis compañeros que ya no están, y que su vida, si estuvieran vivos, mi vida y la de ellos sería otra, ¿no? Y traté en lo posible de que no generarme culpas por el hecho de haber tenido un encuentro sexual con una persona que tenía VIH, además, ¿no? Porque o sea, era eh, algo que me hizo acordar, fue como la primera y segunda ola de COVID acá, pero exclusivamente para nosotros, Claro, claro. ¿no? Así de simple. El nivel de Fue, precariedad, ¿no? El nivel de precariedad, además, eran la... los 90, vivíamos en Exacto, guerra, crisis exacto. económica, o sea, Empobrecimiento brutal, ¿no? O sea, totalmente, el totalmente, o acceso a los sea, servicios de salud, siendo lo malos que son ahora, tampoco eran ni la mitad de lo que son, de lo que es ahora. además, El tema de la sí, discriminación, del el personal de estigma, salud no se querían sacarte sangre porque decían que se contagiaban, así es. así de simple, ¿no? Ahora Que, sí. o sea, llegaban a los hospitales y era como que nadie se quería acercar porque era una situación Horrible. espantosa. Sí, justo Y ayer. Manolo, ¿y cómo ves tú que ha evolucionado, digamos, un poco este activismo del VIH, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Yo, yo lo veo ahora como que
debería politizarse más para mí. Ujú, Porque lamentablemente, no sé si y eso lo digo en mi libro, para mí, este país no ha sumado el activismo por el VIH con el activismo por los derechos humanos. Cada uno se mueve por separado, ¿no? O sea, cada uno, o sea, el que se enfoca más en los derechos humanos, toma una parte de VIH, pero no la desarrolla. Y el otro toma una parte de los derechos humanos, como la calidad de atención en salud, pero no la mm, desarrolla. Lamentablemente somos el único país, creo, porque en otros países sí el activismo de derechos humanos y de VIH está completamente fusionado, ¿no? Pero nosotros no, separado, que es una lucha que no se resuelve. Hasta ahora no veo que se resuelva plenamente desde los años 90, ¿no? Y eso lo planteó, esa lucha se planteó desde los 90, en la cual, y al MOL se le planteó el hecho de que, cómo el MOL planteaba las dos cosas, pero ujú, los proyectos y los financiamientos no lo planteaban de esa manera desde un inicio, ¿no? mm, mm, Entonces, ahí es donde se decidió que priorizamos los derechos humanos y es ahí donde personas salieron del MOL o no quisieron involucrarse en el MOL y crearon otras organizaciones específicamente vinculadas al VIH, que yo creo que su labor a través de los años ha sido muy bueno, ¿no? Pero el hablar de VIH no significa que no debe involucrarse los procesos de derechos humanos, ¿no? Porque todavía hay mucho por hacer, creo yo, con respecto a los derechos y el acceso a la salud de muchas personas gays y mujeres trans, ¿no? Con respecto al VIH y a las ITS, y todavía hay mucho por hacer con respecto a los derechos humanos y el reconocimiento de lo que es el matrimonio igualitario, los crímenes de odio, el acceso al trabajo, la no discriminación laboral y miles de otras cosas, la violencia y todas esas cosas, ¿no? Que deberíamos ser una plataforma con prioridades y plataformas de lucha básicas, ¿no? Para presionar al gobierno, porque no nos pueden dar las cosas como que hacernos el favor nada más, ¿no? Eso creo que falta todavía, pero esperemos que eso cambie. No sé. Ahí seguimos en la lucha para Sí, interpretar yo el sé. mercado, para poder tener mejores políticas en ese sentido, ¿no? Ahí Sí. estoy contigo, aunque creo que ha habido mucho tiempo una división, ¿no? De hecho, recién, por ejemplo, entiendo que hay algunas organizaciones de personas con VIH que están considerando en algún momento, por ejemplo, integrarse a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ah, me parece importante. Entonces, a mí yo le dije, sí, excelente, me parece genial que puedan, ¿no? Entrar en ese espacio también, colocar a ellos, porque la coordinadora, por ejemplo, tiene una mesa de derechos humanos, una mesa de salud, tal, entonces incorporar esos enfoques, esas miradas también desde la perspectiva de personas con VIH es sumamente importante. Y algo que me pareció muy, muy eh, simbólico de lo que estamos hablando el año pasado, a mí la coordinadora me llama para proponerme, digamos, representarles en un evento sobre VIH, porque reconocían que no habían trabajado el tema, ¿no? Que no conocían mucho sobre el mm, tema de atención, sobre el tema de VIH y bueno, por el vínculo, la trayectoria que tenemos con los compañeros, las compañeras de la coordinadora, me pidieron que por favor vaya en representación de la institución. Entonces, pero ahí tú también sacas tu línea, digamos, que hay justamente lo que tú dices, ¿no? Un mayor vínculo, mayores canales que puedan acercar estas luchas, ¿no? Estas luchas. Ujú, ujú. Entonces, sí, coincido con. El enfoque biomédico no lo es todo y el exacto. enfoque de derechos humanos no lo es todo. Y eso de que no querer, o sea, es el asunto de que la salud es de todos, de todas y de todes, ¿no?
y la Un enfoque salud, biomédico, Manolo, también centrado en el control del cuerpo y de la sexualidad de la población, sobre todo exacto, gay y trans, ¿no? Eh, como cuerpos descontrolados, como lo que suelen llamar con una sexualidad, tienen un término que ahorita, ay, no sé, desbocada lo llamo yo, pero no sé si... desbocado, promiscuo, ¿no? Buah, Ese término que sigue apareciendo en los textos del Ministerio lamentablemente de que es un Salud, la adjetivo. promiscuidad, La, y la- además la- centrado además todo en el condón. Entonces, claro, por el otro lado dices, ¿qué pasa con el movimiento que no politiza lo que tú dices, ¿no? No exacto. politiza el tema del VIH más allá de dar información, o sea, lo importante que es dar la información, que hay el derecho al acceso a la calidad de salud, etcétera, pero ¿qué pasa con estos cuerpos que están siendo controlados, con estos cuerpos que están siendo como medios de propagación de pandemias y de enfermedades, Ujú, etcétera? ujú, O sea, ujú. ese estigma sigue vivo y coleando. Ah, claro. No ha pasado, han pasado los años, pero no, el estigma todavía atraviesa los servicios de salud. Y Incluso la yo culpa, creo, y la mirada, cómo se atiende, la culpa, ¿no? Cómo se atiende el problema claro. del VIH, ¿no? Sí, pues Que todavía es sigue. sumamente alto, ¿no? La prevalencia de mujeres trans 3 veces más que la población, digamos, heterosexual. Exacto. Además, sí, pues, además ahí se maneja lo que es la culpa, el hecho de la enfermedad y que tú eres culpable por tener lo que tienes, porque haber tomado la decisión de, ¿no? Ujú. Ese discurso lamentablemente todavía se mantiene, Totalmente, ¿no? totalmente. Como es su culpa, pues es que él quiso ser maricón, él quiso ser una trans o Este una marco cosa así. aparece, en este marco aparecen términos como las víctimas inocentes, que siempre se les pone, por ejemplo, a los niños. No, ellos son víctimas inocentes, lo cual te da Ajá. una contraparte que entonces hay víctimas que son culpables de lo que les pasa, ¿no? Mm, Entonces ahí se Sí, comienza sí, sí. nuevamente, ¿no? Hay, ahí hay un problema no resuelto y el asunto es de que también la mirada, digámosle, eh, conservadora, digámosle, del asunto, hace que la salud no se vea como debería verse, sino que se vea de una manera borrosa, ¿no? Porque la salud se debe medir en función a indicadores claros, ¿no? No en función a la culpa, no en función a lo que tú eres, no en función a eso. No se debe, si bien es importante, priorizar el binomio madre-niño, es invisibilizar los otros procesos de salud de todas las demás personas, inclusive hasta de los hombres heterosexuales. Lo estoy diciendo por fregar, ¿no? Obviamente. ¿No? Porque de esa manera validamos que los hombres no se enferman, que los hombres son fuertes, son poderosos y que son cuasi la representación de Dios en la tierra. Y eso es falso. Claro. Porque vamos a ver a los 50 años y vamos a ver que su próstata va a estar mm. hasta el cielo. ¿No? ¿No? Este, Y sí, y Manolo, y es, quiero jalar este tema a otra cosa que tú colocas en el libro que también me ha parecido interesante, que es, haces una narrativa ahí creo que es un encuentro con tus compañeros y tú hablas de cómo aprendes en estos encuentros y tal, y las conversaciones que tienes en pleno contexto del gobierno de Velasco, ¿no? Y lo que eso ajá, significa, el gobierno de Velasco, ¿no? Revolución, el quechua como idioma oficial, toda una serie, un cambio cultural importante, ujú, pero que a la vez no significa para la población LGTBI ningún avance. ¿No? no, Incluso en esa conversación, tus amigos que estaban militando en la izquierda y tú también, te dicen, no, pero para la izquierda la homosexualidad es producto del capitalismo y tiene que sí, desaparecer, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que esos son ejemplos interesantes de cómo estos contextos también progresistas, ¿no? Politizados, altamente Ujú, politizados, no necesariamente, pues, ya sabemos, consideran la disidencia sexual, ¿no? La disidencia al heteropatriarcado como una cuestión política y que también tiene que ver con los cambios necesarios que necesitamos en este país.
¿no? Para generar sociedades Se más llenan de la boca para democráticas. hablar de democracia, de derechos, Ujú. de no sé qué, y hay que politizarlo todo, pero a la hora de hablar de la disidencia sexual, no, ahí no llegamos, ¿no? ¿Tú cómo Sí. ves eso ahora? Y ahorita, bueno, no voy a decir nombres, porque cada lo debemos tener ¡Sí, clarísimo. di! No, o sea, mira, hay un partido, o sea, en las últimas elecciones ha habido un partido político que valida esas posiciones totalmente autoritarias, violentas, discriminadoras, homofóbicas y transfóbicas, ¿no? De no reconocer a la homosexualidad como parte de la sexualidad y de todas y de todes y de todos los peruanos, ¿no? Y que se ha negado y ha boicoteado iniciativas en el Congreso para que se aprueben protocolos y procedimientos y leyes a favor de nosotros, ¿no? Este, o sea, validando a gobiernos que se encuentran, eh, que, que se encuentran al norte de Europa, ¿no? Eh, y que tienen parte de la Siberia, ¿no? Como propia, diciendo que son gobiernos cuando sabemos que en esos Mm, países, o sea, se mete a la cárcel a los activistas y a las personas que ejercen públicamente su sexualidad y su identidad de género, como la de nosotros. Sabemos que validan acciones de gobiernos también en las cuales el aeropuerto se llama Chopin, no voy a decir el nombre de la capital, ya, que es un gobierno también que prohíbe toda situación de y aceptación hacia las personas LGTBIQ+, ¿no? Y que tienen que vivir a escondidas con miedo porque pueden sus casas ser intervenidas, ¿no? Y validando ese tipo de cosas y diciendo que la homosexualidad es producto del sistema capitalista, aún de una manera, ¿cómo te podría decir? Tenía la palabra, pero ya de una manera estática, fría, sí. sin ningún sentido, más basada en un prejuicio que otra cosa, Y yo creo que ¿no? ahí va un poco también, Manolo, la demanda en tu libro, ¿no? Que la necesidad, ¿no? La obligación que tienen los espacios progresistas o que se consideran progresistas de incluir la disidencia sexual como Nuestras parte del demandas. avance en este país, Exacto. ¿no? Porque Tiene que si ser no, si no así lo hacen, pues que no se llamen progresistas, ¿no? para nada. Forman parte del conglomerado fascista, ¿no? Exacto, porque eso se llama fascismo y neofascismo, y nosotros no podemos avalar. Y también hago un cuestionamiento al movimiento LGTBIQ+, ¿no? Mm, A que tiene que tomar posición, porque yo no puedo avalar una posición política y que no ha avalado absolutamente 90. nada. Y el avalar de que ha mejorado la economía, eso no es razón suficiente para poder votar por él, ni es razón suficiente para decir que es el gobierno adecuado sobre lo que nos pasa a nosotros, que no tenemos absolutamente nada, ningún derecho, ni ningún reconocimiento, ni nada, ¿no? Y que nuestras vidas se guían fácilmente bajo el azar de lo que puede haber alrededor de nosotros, porque basta que alguien no esté a favor de lo que nosotros somos y considera que nosotros seguimos siendo delincuentes, nos puede ser hasta denunciar por mirar a alguien, ¿no? Entonces, eso es un problema, o no dejarnos trabajar en un colegio, o Mm. insultarnos en la calle, decirnos maricón de mierda o lesbiana de mierda, machona, como si nada. Y eso no puede ser posible. O sea, porque eso es violento, es discriminatorio, ¿no? De hecho, en el libro Y también comentas eh, una invitación que recibiste en su momento de un partido político para ser, para participar, así, para ser candidato, ¿no? Entonces, claro, al final tú pusiste, exacto. digamos, tus condiciones, tus consideraciones, que no eran necesariamente las que el líder del partido compartía, ¿no? Quería o Ujú. compartía. Yo no voy a jamás a
aceptar cosas que no van en función a lo que yo considero que es parte de mi lucha. Yo no voy a traicionarme a mí mismo y al movimiento, Los, jamás, los derechos no se ¿no? negocian, como decimos, ¿no? Me No, para encanta nada. eso. Yo no voy a traicionarme a mí mismo ni al movimiento. Yo creo que eso Exacto. debería ser un lema que debemos seguir todos, Pero todas. exacto, ¿no? Porque por algo vas a ser elegido o por algo vas a tener el reconocimiento. Además, qué buena raza, o sea, qué tal, ¿no? O sea, que yo endose votos a una persona que solamente está de acuerdo con la unión civil, imagínate, ¿no? O que esté en contra del matrimonio. Vale. Jamás. ¿Por qué? ¿Por Coherente. 20.000 soles mensuales? Mm. ¿Y para que me digan señor congresista? No, O hacer un imposible. activismo que puede hacer alianzas con gente que ha sido nefasta para el Perú, ¿no? Gente que ha Además, sido capaz de avalar desapariciones, asesinatos, y que, bueno, bajo el lema de la incidencia política, ¿no? Y que todo es técnico, pues hacemos alianzas con gente como los timoristas, etcétera, ¿no? exacto. Y que decir, pobrecito, está viejito, pues, déjenlo libre, ¿no? Cuando es un Mm, asesino, mm, no, mm. esas cosas no, ¿no? Y que además, el dueño de una discoteca muy conocida en esta ciudad es el que ha pagado parte de los juicios de los abogados para iniciar procesos para liberar a Fujimori de la pena de cárcel. Además, Donde repartían los tuppers. claro que vendían tuppers, claro, claro, sí, Repartían los y que tuppers. después se convirtió en una tienda, ¿no? Claro, sí. Mm. No, yo por eso, no, no, Lo sí. que Además que ahí, rosca o imitación rosca, yo soy rosca. ya. Punto. A mucha honra. Desafíos, Eso sí No, lo tenemos clarísimo, eso lo tenemos clarísimo. ¿qué desafíos, qué no. retos has tenido, has enfrentado tú como activista para escribir el libro? Eh, Bueno, felizmente tengo buena memoria y he podido articular entre mis recuerdos, ¿no? Y buscar en internet algunas cosas que no tenía medianamente claras, ¿no? Eh, los retos es de que yo hablé con mis hermanos, ¿no? Y les dije, voy a escribir un libro sobre mi vida, pero no mi vida familiar, ¿no? Sino mi vida como activista y luchador político, ¿no? Y mi ser maricón. Y mis hermanos todos me han avalado, me han apoyado, ¿no? Y mis sobrinos también. Eh, o sea, y siempre lo han hecho. Si a alguien de mi familia no les interesa, a mí no me importa, porque yo no como de ellos, no vivo de ellos y los puedo saludar, ¿no? Y si no tienen, y si tienen vergüenza, que no me saluden, yo no tengo ningún problema. Pero hasta ahora eso, felizmente, si ha sucedido, yo no me he dado cuenta, ¿no? Pero ha sido todo un proceso largo en el cual yo me he tenido que enfrentar a todas esas miradas prejuiciosas y demostrarles que yo soy un ser humano que lucha por su vida digna, por su vida libre y por alcanzar la justicia en este país, ¿no? Y que no voy a parar, Y cada un vez con un poquito menos de poco energía, más mi pero, consulta, mi inquietud. ¿Qué desafíos has tenido para publicar el libro? ah, Sí, cuéntanos un poco esas dificultades ya, propias que ¿qué no debería desafíos tener he un tenido? activista Bueno, como tú, ¿no? primero, la primera pregunta que me apareció era, sí, es real, yo necesito una persona que sea especialista en corrector de textos, de estilos. Sí. Eh, entonces empecé a pensar, ¿quién? Porque yo dije, yo no voy a entrar en un rollo que alguien que me censure lo que yo estoy escribiendo, por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿en qué asesores pueden leer para que me den recomendaciones? Entonces, escogí dos personas una persona me asesoró al principio, me dio como que la gasolina para iniciar el proceso, ¿no? Y otra persona que lo leyó cuando ya estaba a 3/4 del final,
y me pude reunir y también me dio muchas otras para poder cerrar algunas partes de la historia que estaban no bien cerradas, un poco abiertas y no se entendían. Esas dos personas, una persona es un gay y la otra persona es una lesbiana. O sea, yo no iba a escoger una persona hetero para que lo haga, ¿no? Ujú. Me llegó la invitación de esta editorial para publicar el libro y dije voy a correr el riesgo y lo voy a aceptar, ¿no? Ahora lo que yo encuentro es que a veces hay que ponerle punche para poder la cuestión de la venta. ¿Cómo se coloca el Mm, libro en la mayor cantidad de librerías a nivel internet, PDFs y toda esa nueva modernidad que ahora hay? Porque antes, cuando se imprimía un libro, se imprimían 1.500 libros y de esos se tenían que llevar hasta Europa, hasta México, Estados Unidos, Colombia. Ahora no. Ahora estas editoriales tienen contratos, supongo yo, contratos con editoriales de allá, le mandan el machote, ¿no? Y ese editorial de ese otro país lo publica, ¿no? Entonces ahora lo que me falta es establecer esos vínculos para que se pueda vender en todas las partes de América Latina y Europa, donde yo tengo personas que han conocido mi trayectoria o familiares y quieren mm. comprar el libro, ¿no? Esperemos que para estos próximos 15 días se pueda tener claridad, ¿no? Algo que para mí ha sido, yo hubiera querido que se venda en Navidad y que mi libro se pueda vender como, ofrecer como un regalo de autoconciencia y de reflexión a todas las Mm, mariconas jóvenes, ¿no? Para mm, que sientan que en algunas identificadas con algunos momentos de mi vida que yo he pasado, ¿no? Y que les pueda ayudar para que haya una lágrima menos en su mejilla. Porque algunos me dicen, no, pero los chicos de ahora son más libres, pero el hecho de que sean más libres no quiere decir que no se sientan solos e indefensos frente a a este sistema que nos oprime constantemente por no ser como ellos quieren, ¿no? Entonces yo creo que siempre deben haber cosas, si no estamos nosotros, deben estar lo que nosotros escribimos para darle fuerzas para salir adelante, ¿no? Y para poder presionar también al Estado peruano para que se aprueben políticas públicas que nos incluyan, porque hasta ahorita estamos incluidos. Yo espero que el siguiente Congreso sea mucho más democrático que el de ahora, ¿no? E Bien, inclusivo. Manolo. Ya, bueno, el tiempo siempre para conversar contigo y Sí, especialmente pues. el libro va a ser siempre corto. De pronto igual en otro momento podamos retomar algún punto de lo que tú has colocado acá en el libro, de los temas que has colocado. Bueno, se me han quedado muchas cosas, por ejemplo, el tema del movimiento, cómo participa sí, en la creación del mall, pero bueno, creo que en otros momentos también del programa de conversaciones de hecho podemos ir abordando estos aspectos también, pero ya tenemos que ir cerrando. Les invitamos a quienes nos están escuchando, los compañeros, compañeras, compañeros, a leer el libro. Es muy interesante, es muy fácil de leer. cómprenlo. Cómprenlo, sí. Cómprenlo, sí. ¿Sabes dónde está ¿Dónde colocado, lo pueden encontrar? Sí. Manolo? Eh, tienen que escribir al Facebook de Gafas Moradas Ya. y ahí les van a decir en todos los lugares donde se está colocando. Oh, perfecto, pero por Sí, favor compren el libro. Que les aseguramos, al menos de mi parte les aseguro que va a ser muy interesante, muy divertido en algunos momentos también y muy emotivo en otros. Así que eso. Yo eso, creo que debe Manolo. ser un libro de consulta para colegios, para universidades, para los congresistas, para autoridades, para políticos, porque es necesario conocer cómo ha sido una vida llena de lucha. Yo creo que da muchas lecciones también para entender esa lucha política que ha tenido Manolo y el movimiento LTGB en el Perú. Pasa por diferentes contextos, diferentes épocas de la vida del Perú, y yo creo que, como dices tú, Cristian, desde la emotividad, desde la reflexión personal, Manolo logra
hacer esto de verdad un instrumento educativo. Entonces yo creo que sí debería estar en todos los espacios. Y niños, niñas, adolescentes, personas adultas y gente que no está muy cercana al tema, que también Lo lea. lo lean y lo compren. Entonces, quizá ahí debajo de la publicación ponemos el link de Gafas Moradas para que puedan hacer las consultas Sí, por ahí. sí, bueno, mi palabra final es que la lucha continúe hasta la victoria final. Sun, sun, Totalmente. sun. Así va a ser, Sí, compañero, Ahí así va a vamos. ser. Sí. sí, 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 sí. Bueno, nada, Gracias. gracias a ti, Sí, Manolo, por compartirnos esta experiencia de la creación del libro y a nuestros oyentes, a quienes nos ven por el canal de YouTube, les invitamos a seguirnos en los siguientes programas. Muchas gracias. Hasta ok, un nos vemos. Nos Chao. vemos. Abrazo, compis. Sí, chao. abrazos.